Muy buenos días, mis queridos estudiantes de tercero básico. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en una nueva cápsula para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Si ustedes se recuerdan, nosotros durante el mes de septiembre y el presente mes de octubre vamos a trabajar, vamos a conocer, vamos a aprender más sobre grandes civilizaciones, en particular sobre la civilización griega. Nuestra meta de aprendizaje, que es donde nosotros queremos llegar, es conocer y comparar las civilizaciones griegas y romanas, explicando cómo estas civilizaciones superaron las necesidades de desarrollo de sus habitantes. En el mes de noviembre ya les adelanto que nosotros vamos a conocer y aprender más sobre la civilización romana, y así de esta manera nosotros vamos a poder comparar ambas civilizaciones. La clase anterior nosotros estuvimos aprendiendo y conociendo más sobre las polis en la antigua Grecia, cómo se conformaban, en qué consistían, cuáles eran los lugares más importantes, cuáles eran las polis más importantes, y hoy día el objetivo será conocer cómo era la sociedad griega. La sociedad griega se dividía en dos grandes grupos, ¿ya? Que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. Esta sociedad griega era muy desigual. Eso quiere decir, ¿cierto?, que no existía una igualdad. Eran grupos muy marcados y generalmente ellos no se mezclaban entre sí. Algunos tenían ciertas responsabilidades de las cuales otros no podían participar. Existía una clasificación que separaba a las personas libres y también a los esclavos. Y la segunda clasificación se dividía en los no ciudadanos. En este grupo participaban las mujeres, los extranjeros y los esclavos. ¿Ya? En el mundo griego, cada polis presentaba estructuras similares de organización social. Acuérdense que Grecia se dividía en polis, que eran las ciudades. Y estas polis se caracterizaban por ser una sociedad muy, ¿cierto?, ya lo habíamos mencionado, desigual. Esta se basaba primero que nada en la condición de hombres libres o esclavos, ¿ya? Los habitantes de las polis griegas se dividían fundamentalmente en estos dos grupos, que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Cómo clasificábamos a los ciudadanos y los no ciudadanos? Ahora lo vamos a ver. Primero, los ciudadanos eran esta clase privilegiada. Estaba constituida por los varones libres de las polis. Era un grupo reducido de la ciudad, que además tenía derechos políticos, los que le daban la posibilidad de participar en el gobierno de la ciudad. Era el grupo, ¿cierto?, que tomaba las decisiones, hacía las leyes, estaba, ¿cierto?, en la política. Era este grupo, ¿cierto?, que podía tener todas las regalías, ¿cierto?, que existían en esos tiempos. Y el segundo grupo, que eran los no ciudadanos, se dividían en tres pequeños grupos, ¿ya? Primero, tenemos a los extranjeros o los metecos. Los metecos eran los extranjeros que vivían en las polis de manera permanente. Aunque tenían la condición de libres, no eran considerados ciudadanos. Se dedicaban al comercio y a la artesanía. Ellos cumplían un rol importante también en la sociedad, ¿cierto? Porque ellos eran los que se dedicaban al comercio y también, como aparece en la imagen, a la artesanía. Por lo tanto, igual era un grupo importante, pero no pertenecían a los ciudadanos. El segundo grupo era el de los esclavos. Los esclavos eran propiedad de sus dueños. Tenían esta condición quienes eran capturados en las guerras,
quien nacía de padres esclavos o quien no podía pagar sus deudas. O sea, los esclavos eran aquellos que sus padres eran esclavos, eran capturados en la guerra, o también eran aquellos que no podían pagar sus deudas. Carecían de derecho político, o sea, ellos para nada podían votar, obviamente, no podían participar de todo lo que era esto, la política y de las decisiones que se tomaban en cada polis. Y ellos también realizaban los trabajos más duros. Generalmente eran los que les servían a la clase privilegiada, que eran los ciudadanos. Y las mujeres, fíjense ustedes que en esos tiempos, en la antigua Grecia, las mujeres estaban obligadas a estar en casa y realizar labores como telar. Las mujeres griegas contaban con pocos derechos, casi nulos, en otras áreas de la vida social. Durante la mayor parte de la historia antigua griega, el papel de la mujer era estar exclusivamente en la casa. Las mujeres como grupo social no tenían ni voz ni voto. O sea, ellas eran totalmente excluidas de este grupo de los ciudadanos. No tenían voz ni voto en lo político, ni en lo militar, ni tampoco en lo civil. ¿Creen que la antigua sociedad griega tiene alguna similitud con la sociedad actual? Van a pensar ustedes si lo que acabamos de leer, acaban ustedes de escuchar, al compararlo con la sociedad actual, que es cierto, en la que nosotros vivimos hoy en día, ¿habrá alguna similitud? Para eso, las actividades de hoy día serán dos. Primero, van a responder en su cuaderno qué características tenía la sociedad de la antigua Grecia. Y en número 2, van a dibujar este cuadro comparativo en donde ustedes van a responder cómo era la sociedad griega antigua, ¿cierto? Y cómo es la sociedad actual. Entonces vamos a comparar ambas sociedades y ustedes van a poder, ¿cierto?, ver cuáles eran las diferencias que existían. Solamente les voy a ayudar con una. Hoy en día, ¿las mujeres pueden votar, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? En la antigua Grecia las mujeres no podían votar. De hecho, su rol era solamente estar en casa. En la actualidad, ¿las mujeres todavía solamente pueden estar en casa? ¿No pueden votar? Eso lo van a completar entonces ustedes con esa información. Entonces, ahora sí nos vamos a trabajar. Que tengan un excelente día. Adiós.